vamos a hablar de una arquitectura. Nosotros siempre abrimos nuestro espacio de arquitectura los viernes con Vanessa Molina, a quien ya pasamos a saludar. ¿Qué tal estás, Vanessa? Muy buenos días. Buenos días, Encarna. Bienvenida. Fíjate que está muy en boga últimamente y a colación de esa terrible guerra que estamos viviendo todos desde casa, pero que está sucediendo en Ucrania. Estamos hablando, o estamos oyendo hablar de unas construcciones que pueden salvar muchas vidas, son los búnker. Sin embargo, también oímos que eso prácticamente es inalcanzable para el bolsillo de los ciudadanos. Un búnker, ¿tenemos búnker normalmente que digamos en España? ¿Hay 100, 200, 300, 400 búnkeres? Claro, bueno, actualmente disponemos de aproximadamente unos 500 búnkeres en España. Esto tiene mucho que ver con nuestra conciencia social y al final es un tema casi cultural, porque fijaros que otros países, por ejemplo los del norte de Europa, ellos, imagina, por poneros un ejemplo de una zona en concreto, Suiza. En Suiza, frente a nuestros 500 aproximados que tenemos actualmente, en Suiza disponen de 230.000 búnkeres. Tienen capacidad para albergar casi a la totalidad de la población, frente a nosotros que podemos albergar actualmente unas 20.000 personas. Esto es muy poco. Por ejemplo, en Rusia, que es tan mediático ahora este tema de la guerra, ellos disponen de búnkeres para albergar casi al 70% de su población total. Entonces, sí que es cierto que cuando nos sentimos en peligro, cuando vemos determinadas situaciones, en el caso de, creo recordar que cuando ocurrió lo de los atentados del 11S, aumentó la demanda de este tipo de construcciones hasta un 40% en España. Parece que necesitamos sentirnos en estas situaciones más extremas para decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Si ocurriese, si pasara aquí en España, ¿dónde nos refugiaríamos? Pero yo puedo contratar a un arquitecto, yo quiero hacerme un búnker en mi casa, ¿eso se puede hacer? Claro, tú puedes hacer un búnker en una vivienda que esté en construcción, pues esto es lo más apropiado porque así se proyecta desde el primer momento en proyecto y se hace. Pero si tú tienes una vivienda unifamiliar ya ejecutada, también se puede hacer. Siempre, incluso en edificios de viviendas, también. Este tipo de construcciones no son más que una caja totalmente acorazada con muros de hormigón y sobre todo forjados, tanto suelos como techos, de hormigón armado, que es lo que nos da la resistencia. Al final es como si nos metiéramos dentro de una caja acorazada. ¿Que aguantaría un ataque nuclear? Sí, por supuesto. Debe aguantar un ataque nuclear, un ataque químico, un ataque de cualquier tipo, incluso, que hemos hablado en otras secciones, otras semanas, el tema del terremoto. Ante terremotos extremos, este tipo de construcciones también te protegen, porque tú estás dentro de una caja, imaginaros, totalmente aislada de lo que puede ocurrir. Al final, para que os hagáis una idea, el hormigón que proyectamos en un búnker debe aguantar entre 10.000 y 30.000 kilos por medio, pudiendo llegar a aguantar hasta 120.000 kilos cada metro que tenemos en paredes, suelos y techos. O sea, que sería un hormigón diferente, otro hormigón con el que hacemos las construcciones. No, esto depende de la masa que pongamos. Al final los búnkeres tienen, imaginaros, por decirlo de manera más coloquial, unas paredes como de 1 metro de grosor. Entonces esto lo que hace es aumentar la resistencia a los esfuerzos que nos puede venir ante un ataque nuclear, ante un terremoto, como comento, o cualquier otro impacto a esta construcción. Claro, siempre se busca estratos inferiores, siempre tratamos de protegernos por el propio terreno. Entonces, bueno, como vemos, ¿no? Se excava en la roca y se intenta pues, llegar a la zona más protegida por el medio natural. ¿Pero nosotros podemos convertir nuestra casa en un refugio? También, claro. Simplemente haciendo esto que os estoy diciendo, aumentamos la sección de los muros de suelo y de techos, sobre todo de techos, si buscamos un estrato más profundo, sobre todo de techo, porque es donde recibe primero el impacto. Y está habiendo una fiebre, no sé si los profesionales de la arquitectura estáis notando una fiebre por la seguridad, después de lo que estamos viendo, que no está tan lejos, estamos 3.000 kilómetros. Efectivamente, sí se está notando y se puede medir, se puede pautar cuando hemos vivido atentados más graves, guerras, la guerra de Siria, la actual guerra de Rusia y Ucrania. Siempre pues reflexionamos acerca de todas estas cuestiones que la damos siempre como por supuestas, de bueno, esto no va a ocurrir aquí, bueno, pues sí puede ocurrir. Entonces el tener siempre un plan B en caso de un caso extremo, como es una guerra, pues bueno, claro, sí hay que contemplarla.
Y si hablamos de precio, Vanessa, ¿cuánto nos costaría hacer un búnker desde cero en nuestra vivienda o excavado en la montaña en el caso de que vivamos cerca de una de ellas? Claro. ¿Cuánto nos costaría? Bueno, el búnker depende de la superficie. Esto es como si me preguntas cuánto vale hacer una vivienda. Pues no es lo mismo hacer una vivienda de 50 metros que de 300. Pero un búnker, que es el tamaño medio puede ser entre unos 30 y unos 50 metros cuadrados construidos, puede estar entre 24 y 35 mil euros. Tampoco es una cosa muy exagerada. Después depende. Esperábamos que dijeras no sé cuántos miles de millones. No, lo que pasa es que sí se están produciendo situaciones a nivel mundial en el que se están proyectando búnkeres que ya no solo son a nivel residencial tuyo de tu casa, sino que se están proyectando y ya hay ejecutados verdaderas ciudades subterráneas en la que dices, bueno, si ocurriese aquí algo así como una guerra, podemos estar viviendo en este tipo de estancias en una especie de microciudad. Hay uno que lo podemos buscar que se llama Oppidum, que está en la República Checa. Se dice que es el búnker más grande a nivel mundial y además está hecho pues para millonarios, ¿no? Porque cada uno puede comprar como su propio apartamento y luego dentro está planificada teatros, zonas de proyección. ¿Dentro del búnker? Incluso dentro del búnker hay un tranvía para poder conectar con todas estas zonas públicas dentro de esta ciudad subterránea. ¿En el subsuelo? Claro. ¿Y está hecho ya? Está en proyecto, sí. Entonces, estamos muy lejos, ¿eh? Pero deberíamos plantearnos, porque aunque sea solo a nivel residencial, porque son espacios que no son excesivamente caros, simplemente se trata de hacer estas cajas acorazadas. El búnker además debe tener, porque claro, vosotros os imagináis estos espacios tan subterráneos y tan fortificados que da como un poco de aprensión de decir, esto es que parece que me va a dar claustrofobia estar aquí. Como vemos, son espacios diseñados como se diseña una vivienda, incluso en la propia decoración, incluso se simulan esos espacios exteriores. Pues, cuando tú ves un dormitorio en un búnker, como no tienes ventanas al exterior, pues entonces se pone algún tipo de imagen de vinilo retroiluminado que simule una imagen de un bosque o de cualquier otra situación que te dé esa sensación y esa percepción de estar en un espacio pues vinculado con el exterior, ¿no? Para claro, quitar todos un poco. Nos imaginamos un búnker, el gris, el hormigón visto, apagado, una luz de estas fluorescentes que hace y se apaga de vez en cuando. Hemos visto muchas películas. El búnker no, el búnker el que se encarga se prepara como si fuera nuestra vivienda, pero estamos debajo de la tierra o estamos dentro de una montaña. Claro. 30 o 50 metros cuadrados. ¿Cuánta gente puede convivir durante no sé cuánto tiempo en 30 o 50 metros cuadrados? Pues en ese tipo de búnker, que es una superficie media, pueden llegar a tener una capacidad de unas 25 personas. ¿25 personas? Claro, sí. ¿Y ahí tienen que dormir? Además, ahí tienen que, fíjate, las tres cualidades que quiero que os quedéis, que debe tener inexcusablemente un búnker. Debe tener resistencia, debe tener habitabilidad y debe tener estanqueidad. La resistencia ya os la he explicado, porque esto tiene que ver con el hormigón armado con el que configuramos esa caja donde vamos a habitar. Entonces, al final, pues tiene que tener una resistencia al impacto de choque de onda apropiado para que en el caso de estos ataques me proteja. Habitabilidad, porque todos los búnkeres deben tener camas, deben tener cocinas para poder abastecer tu alimentación y deben de tener aseos. Para esto, ¿qué necesito? Necesitaré instalar en el búnker una fosa séptica, un grupo electrógeno para acometer la iluminación, que no sean zonas oscuras, y luego deben de tener máscaras antigas y detectores de radioactividad. Porque claro, el ataque no solamente es que te caiga una bomba y que te proteja de esta explosión, ¿no? Sino el ataque puede ser nuclear, puede ser atómico, puede ser radioactivo. Entonces el búnker se proyecta para que nos proteja de todas esas cosas, ¿no? Y después tiene que tener, la tercera cualidad es que sea estanco. Y esto es por lo que todos pensamos, bueno, ¿cómo me llega el aire a este espacio, ¿no? Pues todos los búnkeres tienen un sistema de filtrado de aire. ¿Qué hace? Este sistema coge aire del exterior mediante una canalización, lo llevan al interior del búnker, lo filtra, lo reparte por todo el espacio interior y lo vuelve a sacar, estableciendo una especie de convección de reciclado del aire, ¿no? Del oxígeno que todos necesitamos para poder respirar. ¿Para cuánto tiempo podemos estar dentro de un búnker con ese generador de corriente sin necesidad de salir?
Pues en principio, como se contemplan para también ataques radioactivos, la radioactividad todos sabemos que puede tardar unas 2 semanas en desaparecer, por lo cual como mínimo debe estar previsto su abastecimiento alimentario también para estar dentro, pues esto, 2 semanas mínimo. Para esto pues necesitaríamos unos, pues a haceros un poco la idea, unos 30 kilos de alimento, enlatado, lo que sea, lo que tú puedas alimentos no ahí. perecederos, que los tengas ahí porque tú no sabes cuándo te tienes que meter. Y una última cosa, Vanessa, ¿sabemos si en Murcia hay algún búnker? Pues en Murcia, particular, construido, porque sabemos que un búnker público, digámoslo así, no tenemos. Público no. Además, en España yo no lo conozco, que haya un búnker público, así como el que he relatado de República Checa, que es un proyecto para una especie de macrociudad en el subsuelo, ¿no? No los conozco. Pero en Murcia sí, por supuesto, tenemos búnkeres ya. No te sé decir el número exacto porque no lo tengo. Pero que hay gente pero que sí encara hay su búnker. gente que ya tiene un búnker en casa, un espacio reducido, donde poder protegerse en caso de un ataque. Pues ya sabemos que se puede construir, que no es tan caro y que últimamente se está recurriendo mucho a ese tipo de construcciones. Vanessa Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias Feliz a ti. fin de semana, que vaya todo muy bien. Gracias. Suerte.